Como les anticipé en el programa anterior, hoy les hablaré acerca de los linfocitos, un subgrupo especial de glóbulos blancos. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad es la facultad que tiene el organismo de elaborar proteínas o células cuya específica misión es la de mantener la integridad biológica de un individuo en particular. Estas células pueden cumplir un trabajo tan específico gracias a que están dotadas de una geometría que les permite reconocer lo que es propio de ese organismo como lo que no lo es. Así, toda vez que ellas, en su eterno peregrinaje por los inúmeros canales circulatorios, se encuentran con algún cuerpo, virus, bacterias, hongos u otro agente, efectúan el reconocimiento pertinente y si encuentran que no está codificado en los ordenadores de ese cuerpo, lo ensamblan en su estructura y lo destruyen. Las moléculas elaboradas de este modo reciben el nombre de anticuerpos y los agentes extraños e invasores deglutidos por ellas se denominan antígenos. Por el hecho de que el antígeno anticuerpo encajan con toda justeza, entre los dos constituyen un sistema de defensa al cual se le da el nombre de sistema llave-cerradura. Como dije antes, los leucocitos directamente comprometidos con el sistema inmunológico son los linfocitos, los cuales se dividen en dos grandes grupos. Si son elaborados en la glándula timo y son, por ello, timodependientes, reciben el nombre de linfocitos T. Si son elaborados en la médula ósea, se le da el nombre de linfocitos B. Son timo-independientes. Cada uno de estos grupos cumple dentro del sistema inmunológico una misión particular, cuya comprensión, con toda seguridad, nos abrirá la puerta de una nueva esperanza, tanto si estamos enfermos como si no lo estamos. Porque veremos que ayudar a la naturaleza en nuestra propia defensa está mucho más al alcance de lo que nosotros creemos. Se hace imperativo, por lo tanto, que los estudiemos con algún detenimiento. Empecemos describiendo los linfocitos B. Los linfocitos B se han ganado el apelativo de poderosos baluartes, por propia y abrumadora mayoría, ya que ellos constituyen el 95% de todos los linfocitos existentes en cualquier organismo vivo. Estos linfocitos son pequeños, redondos, y no se multiplican por ellos mismos. Pero cuando se encuentran con un cuerpo extraño o un cuerpo no registrado por los ordenadores del cuerpo, no se sabe por qué razón comienzan a dividirse con una velocidad que puede alcanzar hasta 30.000 descendientes por segundo. Y al mismo tiempo que se dividen, generan unas moléculas de proteína cuya geometría es la exacta réplica de ese cuerpo extraño. Después de 5 u 8 generaciones celulares, estas moléculas proteicas están en el máximo nivel de maduración y se convierten en células madres, provistas de toda la capacidad de trabajar por sí mismas y en forma independiente.
Entonces, ellas son vertidas en la circulación linfática y finalmente en el torrente sanguíneo. A partir de ese momento, esas células, que ahora se llaman anticuerpos, patrullan el organismo en busca de ese cuerpo cuya geometría encaja en la suya propia, y cada vez que encuentran uno, lo atrapan y destruyen. A pesar de que estos anticuerpos no pueden neutralizar ningún otro antígeno o enemigo, más que aquel cuya geometría es coincidente, su existencia enriquece considerablemente la capacidad defensiva del organismo, porque gracias a su memoria, ellos siguen construyendo anticuerpos por un tiempo que puede variar entre pocos meses y algunos años. Se dice entonces, en fisiología, que los linfocitos se han comprometido y gracias a eso el cuerpo se ha inmunizado. Todo este trabajo de inmunización y defensa que realizan los linfocitos B no solo es maravilloso, sino natural, y forma parte del equipo del hombre como uno de los tantos mecanismos de defensa que la naturaleza ha montado. Y por eso, a pesar de su importancia y de su excelente sincronía, se le llama inmunidad inespecífica. Hablemos ahora de los linfocitos T o tímicos. Los linfocitos elaborados en la glándula timo hacen el trabajo de los anteriores. Fagocitan, neutralizan, se comprometen y tienen memoria. Pero como ellos son los niños mimados del timo, y éste los respalda emitiendo su nota maestra, el trabajo de defensa se perfecciona y enriquece considerablemente. Veamos en qué consiste ese perfeccionamiento. Cuando los linfocitos T elaboran el anticuerpo, no lo entregan al torrente sanguíneo para que trabaje como cuerpo separado, sino que se funden estrechamente con él y forman ambos una sola entidad funcionante. Al llegar al tejido que les ofrece las condiciones adecuadas, como el vaso o los ganglios, por ejemplo, ellos, que son en sí mismos células madres, se multiplican muchísimo y dan millones de células hijas, las cuales siguen su misma línea de acción, y entonces, entre todas, patrullan el cuerpo sin descanso. Las ventajas de estas células sobre las anteriores son: primero, cada una de las unidades que forman la célula madre, linfocito y anticuerpo, tiene por separado su propia capacidad defensiva, que en sí misma es eficaz y específica. Pero al combinarse las dos e interactuar tan estrechamente, la capacidad de la célula en conjunto se potencia de tal modo que en fisiología se les llama células destructoras. A partir del momento en que son creadas, estas células destructoras son capaces de fagocitar y digerir no solo bacterias de gran tamaño, gran toxicidad y desarrollo lento, como los bacilos de la tuberculosis, sino que pueden deglutir células enteras infectadas y o atacadas por virus, como las cancerosas, y destruir a los dos al mismo tiempo, a la célula y al virus,
antes de que la célula pueda multiplicarse con una información distorsionada en su código genético, ahogando al mismo tiempo al tejido de su entorno. O bien que el virus prolifere dentro de ella y sea liberado, causando estragos en todo el cuerpo. Además, mientras los linfocitos B o comunes se agotan y mueren después de fagocitar y digerir entre 5 o 25 bacterias, los linfocitos T solo se agotan después de destruir por lo menos a 100 enemigos. La segunda característica es que, por ser poseedores de una capacidad tan poderosa y específica, estas células pueden neutralizar las células de órganos trasplantados o injertos de tejidos, provocando el rechazo por considerarlos incompatibles con el organismo. La tercera característica es que distingue a estos linfocitos T o sensibilizados es su persistencia o su memoria. Pues mientras la memoria de los linfocitos B se conserva solo algunos años, la de estos puede durar toda la vida. Y la cuarta característica, otro aspecto de suma importancia, es que una vez fuera de la glándula timo, los linfocitos T son competentes para actuar de dos maneras aparentemente antagónicas, pero sin embargo complementarias. Como células T de ayuda, trabajan estimulando el sistema inmunológico en la defensa del organismo en todos sus aspectos. Y como células T de supresión, pueden inhibir y regular el sistema inmunológico cuando actúa con excesivo celo. En resumen, la inmunidad natural, la de los linfocitos B, es muy útil cuando se contraen enfermedades virulentas agudas. Pero la inmunidad adquirida de los linfocitos T es mucho más potente y actúa cuando se trata de enfermedades profundas y de desarrollo lento, como la tuberculosis o el cáncer. Esto significa que el timo está fisiológicamente preparado para poner en juego toda una batería completa de defensa, incluyendo la respuesta inflamatoria y los anticuerpos. No debe pensarse, sin embargo, que el timo concentra su poder solamente en sus propios linfocitos, sino que, habiendo asumido la responsabilidad de ser comandante en jefe de la defensa de todo el organismo, él tiene bajo control todo cuanto ocurre más allá de sus fronteras y activa y potencia con sus secreciones no solamente todos los agentes encargados de la defensa, sino todos los que, directa o indirectamente, están involucrados en ese quehacer, como la médula ósea, las amígdalas, los ganglios, etc., que elaboran leucocitos, o como el riñón, que segrega hormonas que estimulan su producción. Además, de la estimulación del timo depende la velocidad en la producción de anticuerpos y o la movilización de todos los factores involucrados en la defensa. En caso de necesidad, cuando existe una invasión masiva y el timo está en condiciones de desplegar su potencia, el organismo puede fabricar anticuerpos con la increíble velocidad de entre 3.000 y 30.000 por segundo y lograr más de 2 billones
de variedades diferentes. La etapa evolutiva por la que estamos atravesando no nos permite llegar al fondo mismo de un mecanismo tan exquisito. Pero si escuchamos los aportes que hacen los fisiólogos con respecto a la enigmática glándula timo, después aunamos los conocimientos que nos transmiten los chinos con respecto al movimiento que hace la energía en la medida en que se evoluciona, y finalmente enfocamos todo el contexto a la luz del trabajo que hace el alma, seguramente comprenderemos en qué forma debemos dirigir el enorme caudal que se nos ha dado en custodia al concedérsenos un cuerpo de expresión tan perfecto. El timo comienza a funcionar a la 8ª semana de la vida intrauterina. En esa etapa temprana del embrión se desarrollan las células madres primordiales, que llevan en sus genes toda la información que las hacen aptas para la defensa, incluyendo en el término a la inmunidad tanto natural como adquirida. Estas células después se reproducen, emigran, se alojan en los ganglios linfáticos y en todos aquellos tejidos que están involucrados en el mecanismo de defensa, y comienzan su trabajo específico, como si supieran que han adquirido con ese cuerpo un compromiso insobornable. La producción activa de esas células continúa durante la primera infancia. Después, durante la pubertad, el timo comienza a retrotraerse paulatinamente hasta que por último se aquieta para comenzar, en la edad adulta, a cubrirse de gotas de grasa por estar inactivo. El timo tiene una participación tan directa en la defensa como en el crecimiento y en la mente. Por eso, cuando se extirpa en edad temprana, el crecimiento se detiene, la mente se atrofia hasta la imbecilidad y la muerte sobreviene en poco tiempo por falta de defensas. Su extirpación en los adultos, en cambio, no acarrea ningún problema fisiológico comprobable clínicamente. Estos conocimientos son de gran valor para el profesional que realiza trasplantes de tejidos o de órganos, porque le advierte sobre las precauciones que debe adoptar. Entre los preparativos que se les hacen a los animales de experimentación, por ejemplo, figura la extirpación de la glándula timo apenas nacidos. Y en ese caso, los riesgos de rechazo de un órgano trasplantado son prácticamente nulos. Pero la falta de defensas y de crecimiento del cuerpo mismo casi hace que no haya sobrevida. Y si seguimos profundizando con este contexto de tan excelsa perfección, encontramos siempre otro motivo que, además de asombrarnos, nos deja intrigados, como por ejemplo, al verse sometido a presiones psíquicas, el organismo reacciona aumentando de golpe los glóbulos blancos y de otros componentes sanguíneos que intervienen en el sistema inmunológico. Y después nos llama la atención valiéndose del dolor y las molestias. O bien pone en juego esa capacidad que tiene para, además de formar anticuerpos contra los invasores, que son producto de la naturaleza, extender la defensa a los agresores sintéticos y químicamente diferentes a toda sustancia que la naturaleza es incapaz de elaborar por sí misma. Además, es evidente que la capacidad defensiva de los linfocitos tímicos es exquisita, ya que nunca se logró que un tejido animal prendiera en un ser humano, pues el rechazo es total y de plano.